Hola amigos, bienvenidos al curso de números primos. En esta clase vamos a aprender cómo saber si un número es primo. El objetivo de esta clase es ver o evaluar cuáles de los números que tenemos por aquí son números primos. Pero antes de responder esta pregunta, tenemos que recordar algunos conceptos muy importantes. Primero que nada, vamos a recordar qué es un número primo. Para ello tenemos un ejemplo. Todos sabemos de que 5 es un número que solamente se puede dividir entre dos valores. Bien podemos dividir 5 entre 1 o bien lo podemos dividir entre el mismo 5. En ambos casos los resultados son precisos o enteros. Por otro lado, también sabemos de que 5 no se va a poder dividir entre otro valor. Por ejemplo, si quisiéramos dividir 5 entre 2, decimos de que esta división no se puede realizar o efectuar. Algo similar sucede cuando dividimos 5 entre 3 o 5 entre 4. En todas estas operaciones decimos de que las divisiones no se pueden realizar o efectuar. Ahora, en realidad no es que no se puedan realizar. En realidad lo que queremos transmitir o lo que queremos decir es de que los resultados de esas divisiones van a ser resultados decimales. Eso es lo que se quiere decir. Por ejemplo, si nos ayudamos con la calculadora 5 entre 2, nos da como resultado el decimal 2,5. 5 entre 3 nos da aproximadamente 1,66 y 5 entre 4 nos da 1,25. Entonces, date cuenta de que no es que no se puedan realizar esas divisiones, sino que en realidad lo que se quiere decir es que si efectuamos estas divisiones, los resultados van a ser imprecisos o inexactos. Dicho de otro modo, tenemos resultados decimales. Es por ello que llegamos a la conclusión de que 5 solamente se puede dividir de forma precisa entre dos valores, entre el 1 y el mismo 5. Ahora, una vez aclarado todo esto, ahora sí vamos a referirnos al concepto de número primo. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel número que solamente se puede dividir entre dos valores. Se va a poder dividir entre 1 y se va a poder dividir entre el mismo número. Por lo tanto, como 5 cumple con esas condiciones, solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo número, se llega a la conclusión de que 5 es un número primo. Ahora veamos el caso del número 10. En este ejemplo estamos observando de que 10 se puede dividir por más de dos valores. Podemos dividirlo entre cuatro valores. Se puede dividir 10 entre 1, 10 entre 10, 10 entre 2 y 10 entre 5. En todas estas divisiones los resultados son precisos o exactos. Es por ello que, como 10 se puede dividir por más de dos valores, vamos a llegar a la conclusión de que 10 no es un número primo. Recuerda que los números primos solamente se pueden dividir entre dos valores. Como 10 se divide entre cuatro valores, ya no cumple con ese concepto. Ahora, otra cosa que también podemos agregar a todo esto es que cualquier número, sea primo o no, siempre se va a poder dividir entre 1 y se va a poder dividir entre sí mismo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el 5. El 5 es primo, se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Como ya no tiene más números que lo dividan, el 5 es primo. Ahora, el 10 no es primo, pero también se puede dividir entre 1 y también se puede dividir entre sí mismo. La diferencia está en que tenemos otros valores que también lo pueden dividir. ¿Está bien? Por lo tanto, cualquier número, sea primo o no, se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre sí mismo. Esa es una propiedad que tienen todos los números. Tenemos un par de ejemplos más. En el caso de 11, vemos de que 11 solamente se puede dividir entre dos valores. Lo podemos dividir entre 1 y entre sí mismo. No hay otro valor que lo pueda dividir de forma precisa o exacta.
Es por ello que llegamos a la conclusión de que 11 es primo. Ahora, por el lado de 49, vemos de que este número se puede dividir por más de dos valores. En este caso, se puede dividir por tres valores distintos. Aparte de poder dividirse entre 1 y entre sí mismo, también se puede dividir entre 7. Por lo tanto, como se puede dividir por más de dos valores, llegamos a la conclusión de que 49 no es un número primo. Ahora que ya sabemos qué es un número primo, vamos a resolver el primer ejercicio. Nos preguntan si 648 es un número primo. Para resolver este primer problema, debemos de saber lo siguiente. Hay una propiedad que nos dice que todo número par nunca es primo. Y el número 2 es la única excepción a esta propiedad. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto? Pues muy fácil. Simplemente es lo que dice. Observamos que 648 es un número par. Como 648 es un número par y todo número par nunca es primo, la conclusión es de que 648, por ser par, no puede ser un número primo. ¿Está bien? 648, como es un número par, no puede ser un número primo. Y la única excepción a esta propiedad es el número 2, ya que el número 2 sí es primo. 2 es el único par que es un número primo. Todos los demás no lo son. Ahora, vamos a demostrar por qué llegamos a esa conclusión. Mira, fíjate que con el 2 ya sabemos que ese número solamente se puede dividir entre dos valores, entre 1 y el mismo 2. Si tú te das la molestia de buscar otro valor que lo pueda dividir, no vas a encontrar. Como 2 solamente tiene dos valores que lo dividen de forma precisa, podemos decir con toda certeza de que 2 es un número primo. Ahora, por otro lado, fíjate qué es lo que sucede con 648. 648, como cualquier otro número, se puede dividir entre 1 y también se puede dividir entre sí mismo. Hasta este punto, observamos de que 648 se puede dividir entre dos valores. Es decir, podríamos afirmar de que es un número primo. Pero, si encontráramos un valor más que lo pueda dividir, entonces ya diríamos lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos averiguar si existe un número más que pueda dividir efectivamente a 648? Bueno, para ello, primero que nada debemos de darnos cuenta que 648 es un número par. Sabemos que los números que son pares tienen una mitad precisa, tienen una mitad exacta. Dicho de otro modo, se pueden dividir entre dos. Entonces, como dijimos, 648, como es un número par, se sobreentiende que tiene una mitad exacta. Es por ello que si lo dividimos entre 2, el resultado es exacto. Ahora, hasta este punto nos damos cuenta de que 648 tiene más de dos números o valores que lo pueden dividir. En este caso tiene 3. Es probable que pueda tener más, pero eso ya no nos importa, porque solo con el hecho de confirmar de que tiene más de dos valores que lo están dividiendo, entonces ya es razón suficiente para decir de que 648 no es un número primo. Y lo mismo va a suceder para cualquier otro valor par. Todo número par siempre se va a poder dividir entre 1, siempre se va a poder dividir entre sí mismo y siempre se va a poder dividir entre 2. Es por ello que todo número par como mínimo se puede dividir entre tres valores. Es por ello que nunca van a poder ser números primos. Y la única excepción a eso que estamos viendo es el número 2. El número 2 es el único par que solamente se divide entre dos valores, ya lo hemos visto, y por ello es el único número par que es primo. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de los números impares. Por ejemplo, aquí nos preguntan si 83, que es un número impar, nos preguntan si es primo o no. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un número impar,
hay la posibilidad de que sea primo, pero también hay la posibilidad de que no lo sea. Sabemos de que 83, como cualquier otro número, se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre sí mismo. Hasta este punto, como se puede dividir entre estos dos valores, podríamos llegar a la conclusión de que 83 es un número primo. Pero si encontráramos un valor más que lo pueda dividir, en ese caso ya diremos lo contrario. Entonces, para poder saber si existe otro valor que pueda dividir a 83, se debe de seguir el siguiente procedimiento. Para saber si un número impar es primo o no, hay un método que nos dice que vamos a tener que dividir dicho número entre los primeros números primos. Vamos a tener que dividir al número impar entre los primeros números primos. Entonces, aquí nos podemos preguntar ¿quiénes son los primeros números primos? Bueno, siempre que nos ponemos a contar, iniciamos la cuenta con el 1, luego con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6 y así sucesivamente. Conforme vamos contando, van a ir apareciendo determinados números primos. Por ejemplo, el primer número primo con el cual nos vamos a encontrar es con el 2. El 2 es el primer número primo que existe cuando empezamos a contar los números. El 1 ya sabemos que no es primo, ya hemos explicado el porqué en un video anterior. Como te digo, el 2 es el primer número primo, luego siguiendo la cuenta, el siguiente número primo es el 3. Siguiendo la cuenta, el siguiente número primo que vas a encontrar es el 5. Luego el 7, más adelante está el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y así. Esta cuenta puede continuar. De esa manera, todos los números que acabamos de encerrar en un círculo son números primos. Y decimos de que son los primeros números primos porque obviamente son los primeros que van apareciendo cuando iniciamos la cuenta de los números naturales. Empezamos desde el 1 y conforme van apareciendo son los primeros que se observan. ¿Está bien? Ahora, el método nos dice de que vamos a dividir a 83, que es el número que queremos saber si es primo o no. Vamos a dividir a ese 83 entre esos primeros números primos que estamos observando. O sea, vamos a dividir a 83 entre 2, a 83 entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, y así sucesivamente hasta que el procedimiento nos lo permita. Mira, ya hemos colocado por aquí en orden los primeros números primos que han ido apareciendo en nuestra lista. Empezábamos con el 2, luego con el 3, luego el 5 y así sucesivamente. Si te das cuenta, esta lista podría continuar, pero en este caso lo vamos a dejar hasta el 23. ¿Está bien? Pero como digo, podría continuar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El método nos dice que vamos a tener que dividir a 83 entre esos primeros números primos. Entonces vamos a iniciar. Tenemos que dividir a 83 entre 2. 83 entre 2 porque 2 es el primer número que aparece en nuestra lista. Entonces, vamos a desarrollar esta división. Cuando se procede a dividir, dependiendo del país donde te encuentres, vas a utilizar uno de estos dos esquemas. Pero al fin y al cabo vienen a ser lo mismo. En ambos casos estamos dividiendo 83 entre 2. Date cuenta que al efectuar la división, tenemos un residuo distinto de 0. El residuo es igual a 1. Cuando en una división el residuo es distinto de 0, quiere decir que la división no se puede efectuar o no tiene una respuesta exacta. Esta división no tiene una respuesta exacta. Dicho de otro modo, podemos decir de que 83 no se puede dividir entre 2. ¿Está bien? Esa sería la conclusión al obtener un residuo distinto de 0. 83 no se puede dividir entre 2, entonces vamos a tachar ese valor. Ahora, como ya sabemos que 83 no se puede dividir entre 2, podríamos continuar dividiendo 83
entre 3, que es el siguiente número que tenemos en nuestra lista. Pero antes de dividir 83 entre 3, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. En nuestra división, observamos que este valor, que es llamado el cociente, este valor es el cociente, nos damos cuenta que el cociente es 41. Entonces nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Es 41 mayor que el número primo por el cual acabamos de dividir? El número por el cual acabamos de dividir es el 2. Entonces nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Es el cociente 41 mayor que 2? Si la respuesta es afirmativa, como en este caso sí, aquí la respuesta es sí, 41 es mayor que 2. Como la respuesta es sí, eso quiere decir que efectivamente vamos a continuar dividiendo, esta vez 83 entre 3. Al dividir 83 entre 3, obtenemos también aquí un residuo que es distinto de 0. El residuo es igual a 2. Eso quiere decir que la división no tiene un resultado exacto. Dicho de otra manera, 83 no se puede dividir entre 3 de forma precisa. Es por ello que vamos a tachar también este valor. Y con ello recalcamos de que 83 no se puede dividir entre 3. Ahora, como no se puede dividir entre 3, vamos a ver si se puede dividir esta vez entre 5. Pero antes de dividir entre 5, vamos a realizarnos la misma pregunta que nos hemos realizado en la división anterior. En este caso nos vamos a fijar en el cociente, que es 27, y nos vamos a preguntar, ¿es ese cociente 27 mayor que el número primo por el cual acabamos de dividir, que en este caso es 3? ¿Es 27 mayor que 3? Como la respuesta es afirmativa, la respuesta es sí, quiere decir que debemos de continuar dividiendo. Y como dijimos, esta vez dividiremos 83 entre 5. Al dividir 83 entre 5, tenemos un residuo distinto de 0. El residuo es 3. Eso quiere decir que 83 no se puede dividir entre 5 de forma precisa. Por lo tanto, tachamos ese valor. Ahora, nos tocaría dividir entre el siguiente número primo, que es el 7. Pero antes de ello, debemos de realizarnos la misma pregunta que ya hemos visto. En este caso diremos, ¿es el cociente 16 mayor que 5? ¿Es 16 mayor que 5? Como la respuesta es afirmativa, eso quiere decir que debemos de continuar dividiendo. Esta vez 83 entre 7. Al dividir 83 entre 7, observamos que se repite la historia. Tenemos un residuo distinto de 0, quiere decir que 83 no se puede dividir de forma precisa entre 7, tachamos ese valor, y nos tocaría dividir entre 11. Pero antes nos preguntamos, en esta división, ¿es el cociente 11 mayor que 7? Como la respuesta es sí, quiere decir que sí debemos de continuar dividiendo, esta vez entre 11. Vamos a dividir 83 entre 11. Al dividir 83 entre 11, tenemos un residuo distinto de 0, quiere decir que no se puede dividir 83 entre 11 de forma precisa, por lo tanto tachamos ese valor. Y antes de continuar la división entre 13, nos preguntamos, en esta división, ¿es el cociente 7 mayor que 11? ¿Es 7 mayor que 11? Como en esta oportunidad la respuesta es no, eso quiere decir que ya no es necesario realizar más divisiones. Como al preguntarnos si 7 es mayor que 11, la respuesta ha sido no, quiere decir que ya no es necesario realizar más divisiones. Únicamente nos vamos a quedar con todas las divisiones que hemos realizado. Como ya no es necesario realizar más divisiones, eso quiere decir que hemos llegado a finalizar todo el procedimiento. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Mira, como 83 no se ha podido dividir de forma precisa,
entre los valores por los cuales hemos operado, eso quiere decir que 83 solamente se puede dividir entre dos valores. 83 se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Solamente esos valores son los que lo pueden dividir. No vas a encontrar otro. Puedes dividir 83 entre 2, te das cuenta que no se puede dividir. 83 entre 3 tampoco. Si divides 83 entre 4, también te vas a dar cuenta de que no se puede dividir. 83 entre 5 no se puede. 83 entre 6 tampoco vas a poder. Entre 7 tampoco. Entre 8, entre 9, entre 10, entre 11, entre 12, entre 13, entre 14, entre cualquier otro valor, te vas a dar cuenta de que no va a ser posible dividirlo. Y llegamos a esa conclusión únicamente fijándonos en estos resultados. Por lo tanto, como 83 solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo 83, se llega a la conclusión de que 83 es un número primo. Vuelvo a repetir, como 83 no se ha podido dividir entre ninguno de los valores por los cuales hemos evaluado, se llega a la conclusión directa de que 83 es un número primo. Ahora vamos a ver si 91 es un número primo o no. Para ello ya sabemos que 91, como cualquier otro número, se puede dividir entre 1 y entre el mismo 91. Hasta este punto podemos deducir de que 91 es primo. Pero si encontramos un valor más que lo pueda dividir, en ese caso diremos lo contrario. Entonces, para saber si 91 es primo o no, realizamos el procedimiento que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Vamos a dividir a 91 entre los primeros números primos. Empezamos dividiendo entonces 91 entre 2. Al dividir 91 entre 2, tenemos un residuo distinto de 0. Eso quiere decir que 91 no se puede dividir de forma precisa entre 2. Por lo tanto, vamos a poner un aspa para ese valor. Ahora, nos tocaría dividir 91 entre 3. Pero antes de hacer eso, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. En esta división, ¿es el cociente 45? ¿45 es mayor que 2? Como la respuesta es sí, eso quiere decir que efectivamente debemos de continuar dividiendo. Vamos a dividir 91 entre 3. Al dividir 91 entre 3, observamos que el residuo es distinto de 0. Eso quiere decir que 91 no se puede dividir de forma precisa entre 3. Por lo tanto, tachamos ese valor. Entonces, nos tocaría dividir entre 5. Pero antes nos preguntamos, ¿es el cociente 30 mayor que 3? Como la respuesta es sí, quiere decir que efectivamente vamos a continuar la división entre 5. Al dividir 91 entre 5 tenemos un residuo distinto de 0. Quiere decir que 91 no se puede dividir entre 5. Lo tachamos. Ahora, para continuar la división entre 7 nos preguntamos, ¿es el cociente 18 mayor que 5? Como la respuesta es sí, quiere decir que vamos a dividir entre 7. Ahora, mucha atención en esta operación, porque te vas a dar cuenta que cuando dividas 91 entre 7, el residuo es igual a 0. Cuando en una división el residuo es igual a 0, quiere decir que la división sí se puede efectuar de forma precisa. Es decir, si dividimos 91 entre 7, vamos a tener un resultado exacto. En este caso es 13. 91 entre 7 nos da 13. Por lo tanto, como 91 se puede dividir de manera precisa entre 7, vamos a poner un check. Y al poner este visto bueno, vamos a deducir automáticamente de que 91 no es un número primo. ¿Por qué? Porque, como ya estamos observando, si 91 se puede dividir entre 7, eso quiere decir de que 91 en realidad se puede dividir por más de dos números. Se puede dividir entre 3. Quizás se pueda dividir entre más valores. De repente se puede dividir entre 11, entre 15, no lo sabemos. Pero ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque con tan solo ver de que 91 se puede dividir por más de dos valores,
ya automáticamente podemos decir o deducir de que 91 no es primo. Por lo tanto, en resumen, vamos a decir lo siguiente. 91 entre 7 nos dio una división exacta o precisa, es por ello que llegamos a la conclusión de que 91 no es primo. Y ya hemos comprobado el porqué. Si 91 se puede dividir entre 7, eso quiere decir que tiene más de dos valores que lo pueden dividir. De repente se puede dividir entre más valores, pero eso ya no importa, porque hasta este punto ya podemos llegar a la conclusión de que 91, por tener más de dos valores que lo dividen, no es primo. Veamos otro ejemplo. Nos preguntan si 127 es primo. Bueno, ya sabemos que vamos a empezar el procedimiento dividiendo entre 2. 127 entre 2. Aquí observamos que el residuo es distinto de 0. Eso quiere decir que no es una división exacta. Por lo tanto, 127 no se puede dividir entre 2 de forma precisa. Es por ello que tachamos ese valor. Ahora, para continuar dividiendo entre 3, nos hacemos la siguiente pregunta. En esta división, ¿es el cociente 63 mayor que 2? Como la respuesta es sí, quiere decir que debemos de continuar dividiendo entre 3. Al dividir 127 entre 3, tenemos un residuo distinto de 0. Quiere decir que 127 no se puede dividir entre 3. Ahora, como ya tenemos ese resultado, vamos a continuar dividiendo entre 5. Pero antes nos hacemos la siguiente pregunta. En esta división, ¿es el cociente 42 mayor que 3? Como la respuesta es sí, quiere decir que debemos de continuar dividiendo, esta vez entre 5. Al dividir 127 entre 5 tenemos un residuo distinto de 0. Quiere decir que 127 no se puede dividir entre 5. Y para continuar con el siguiente número, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es el cociente 25 mayor que 5? Como la respuesta es sí, quiere decir que debemos de continuar dividiendo, esta vez entre 7. Al dividir 127 entre 7, tenemos un residuo distinto de 0. Quiere decir que 127 no se puede dividir entre 7. Ahora, para continuar con las divisiones, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es 18 mayor que 7? Como la respuesta es sí, quiere decir que debemos de continuar dividiendo, esta vez entre 11. Al dividir 127 entre 11, tenemos un residuo distinto de 0. Quiere decir que 127 no se puede dividir entre 11. Ahora, para continuar con las divisiones, nos hacemos la pregunta de siempre. En esta operación, ¿es el cociente 11 mayor que 11? Como evidentemente la respuesta es no, ya que los números son iguales, eso quiere decir que ya no es necesario continuar con más divisiones. Como al realizarnos la pregunta, si 11 es mayor que 11, la respuesta ha sido no, eso quiere decir que ya no es necesario realizar más divisiones. Únicamente nos vamos a quedar con todas las que ya hemos hecho. Ahora, como ninguna de las divisiones que hemos realizado han sido exactas, en ninguna de ellas hemos logrado obtener un resultado preciso, la conclusión directa de todo esto es de que 127 es un número primo. Como ninguna división fue exacta, quiere decir que 127 es un número primo. Y la explicación a ello lo tenemos por aquí. Como ninguna división ha sido precisa o exacta, quiere decir que 127 solamente se puede dividir entre dos valores, entre 1 y entre sí mismo. No hay otro valor que lo pueda dividir. Si divides 127 entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8, entre 9, en fin, entre cualquier otro valor, ninguno de ellos te va a dar un resultado exacto. Únicamente lo dividen dos valores. Es por ello que 127 es un número primo. Veamos otro ejemplo. Nos preguntan si 2431 es primo. Bueno, ya sabemos que para saber aquello, primero debemos de empezar dividiendo entre 2.
Al dividir entre 2 tenemos un residuo distinto de 0. Eso quiere decir que 2431 no se puede dividir entre 2 de forma precisa. Ahora, para poder continuar, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es el cociente 1215 mayor que 2? Como la respuesta es sí, quiere decir que debemos de continuar dividiendo, esta vez entre 3. Al dividir entre 3, tenemos un residuo distinto de 0. Quiere decir que 2431 no se puede dividir de forma precisa entre 3. Por lo tanto, hay que continuar dividiendo, pero antes nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es el cociente 810 mayor que 3? Como la respuesta es sí, quiere decir que tenemos que continuar dividiendo, esta vez entre 5. Al dividir entre 5 tenemos un residuo distinto de 0, quiere decir que no se puede dividir entre 5. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿es 486 mayor que 5? Como la respuesta es sí, quiere decir que debemos de continuar dividiendo, esta vez entre 7. Al dividir entre 7 tenemos un residuo distinto de 0. Quiere decir que 2431 no se puede dividir entre 7. Ahora, para continuar, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es 347 mayor que 7? Como la respuesta es sí, debemos de continuar dividiendo, esta vez entre 11. Al dividir 2431 entre 11, tenemos un residuo igual a 0. Eso quiere decir que 2431 sí se puede dividir entre 11. Por lo tanto, ponemos un visto bueno. Y como hemos llegado a que 2431 sí se puede dividir entre 11, tenemos una división exacta. Eso nos da razón suficiente para poder afirmar de que 2431 no es un número primo. Por lo tanto, en resumen, cuando hemos efectuado las divisiones, hemos encontrado que una de ellas sí se puede dividir de forma exacta. Ya con solo eso podemos afirmar de que el valor que estamos evaluando no es un número primo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, como ya sabemos, todo número se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. En este caso, aparte de esos valores, estamos encontrando un valor más por el cual se puede dividir. Y ya con solo eso nos damos cuenta de que dicho número tiene más de 2 valores que lo dividan de forma precisa. Y con eso se llega a la conclusión de que 2431 no puede ser un número primo. De repente hay más valores que lo puedan dividir, eso no lo sabemos, pero tampoco ya no nos importa porque tan solo con lo que ya tenemos es suficiente para decir de que dicho número no es un número primo. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de números primos lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, es muy importante que te suscribas, le des like, comentes y compartas, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.